Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Yepa Radio y hoy con un amigo muy especial al que tenía muchas ganas de hablar y entrevistar. Bueno, no me gusta la palabra entrevistar, pero hablar con él. Y es con relación al libro que ha publicado, Ecologismo Integral, no sé si se ve bien, si se puede ver. Y Pedro, ongi etorri, egunon, ¿qué tal estás? Sí, ricas que José Rayagurón, bye. Vale, mira, os solemos pedir a los invitados que venís por primera vez a Yepa Irratia que hagáis una pequeña autopresentación, por si hay algún oyente que todavía no os conoce, pues que tenga unos datos que nos quieras comentar de tu biografía. Uh-huh. Bueno, pues el libro surge justo en el confinamiento. Digamos que llevaba bastantes años escribiendo el blog del Rincón de Martinico. Y bueno, pues yo siempre me he considerado en la línea política del pensamiento libertario, pero también muy influenciado por el ecologismo social de Murray Bookchin. Y bueno, pues entendía que faltaban un poco de... Siempre veía que los colectivos libertarios como que un poco obviaban el tema del ecologismo, ¿no? O no lo trataban con mucha fuerza, y que los movimientos ecologistas obviaban el tema de la organización social, ¿no? A nivel, bueno, tema comunitarista o un poco más concejos y tal, como que no se trataba mucho, ¿no? Se hablaba únicamente del tema de la crisis climática sin profundizar en cómo nos organizamos a futuro, ¿no? Y bueno, como yo siempre me he interesado mucho por estos aspectos y aparte siempre he hablado del tema del decrecimiento y de las identidades culturales, pues entendía que podía ser interesante aportar al debate político pues un libro que tratase el ordenamiento territorial, la forma de organizarnos políticamente, las identidades culturales que existen dentro del Estado español y luego también todo esto como una confrontación con el Estado-nación liberal, ¿no? Que yo entiendo en el libro y entiendo a nivel personal que es una estructura que hay que superar, que se basa en la jerarquía y en la verticalidad más absoluta y que hay que acabar con él, ¿no? Y bueno, básicamente el libro nace de esa serie de inquietudes que, como te digo, llevaba muchos años ya escribiendo en el blog del Rincón de Martinico. El Rincón de Martinico, que es un blog, y luego estás en más redes sociales donde podamos hacer seguimiento a tus artículos y comentarios. Sí, estoy en Twitter con el mismo nombre, que es el Rincón de Martinico. Luego también estoy en Instagram, también creo que es el Rincón de Martinico. Bueno, el Rincón de Martinico, para quien no lo sepa, bueno, yo soy castellano y como siempre tengo aunque llevo viviendo en Euskal Herria 10 años, pero bueno, soy de allá, Martinico es un duende de la mitología castellana, que seguro que hay un homónimo en la mitología vasca, porque al final compartimos muchos seres mitológicos. Se le define como un duende que entra en las casas, que es pillo, ¿no? Y que es ácrata y insubordinado, ¿no? Entonces entendía que un poco cumplía yo ese tipo de atributos y pues de ahí el Rincón de Martinico, que también, por cierto, tiene su traducción al euskera, que es Martinico en Chocoa, que lo tengo también en el blog. Y bueno, y sí, pues eso, Instagram, Twitter y luego pues el propio blog en sí. Aparte de publicar artículos de vez en cuando, pues he publicado en Gara, Berría, Caos en la Red. Joder, muy bien, o sea que Martinico es tu alter ego, ¿eh? Un poco así, Eso ¿no? es, eso es, eso es. Lo que no puedes decir. Pues no conocía que Martinico estuviese en la mitología castellana, pero joder, muy interesante. Ya le vamos a hacer seguimiento. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? No sabría decirte, porque el libro al final, como son artículos que he ido cogiendo, recapitulando, pues el libro como tal, te diría que pues 3, 4 meses juntar todos los artículos, hacer la corrección y votarlo, ¿no? A lo que es bueno, publicarlo fue muy rápido, ¿eh? Y se hizo un crowdfunding que la verdad que cumplió todas las expectativas, conseguimos el dinero súper pronto. Y bueno, el libro está bastante bien porque la verdad que he tenido que pedir más libros de los que la editorial, porque al final el problema de todo esto es que al principio, como no me conocía nadie, por así decir, mi primera intención era publicar con alguna editorial del ámbito social o libertario para tener un poco de feedback en los lugares donde se iba a entregar el libro. Y al no tener ese feedback y no poder ni con Virus, ni con Traficantes, ni con otras editoriales que pregunté poder publicar, al final tuve que publicar con NPQ Editores. Y claro, es una editorial que te publica un libro de poesía como te publica este ensayo político, ¿no? Entonces, claro, el libro lo distribuyeron pues por el Corte Inglés, por sitios donde realmente no llega el público al que yo quiero acceder. Entonces yo he tenido que moverme un poco.
ha habido gente que sí que ha conseguido el libro sin yo pedírselo, o sea, sin yo dárselo, perdón. Por ejemplo, la Ciutat Invisible en Barcelona, que es una biblioteca y cooperativa a la que le tengo mucho cariño, pues lo tienen si que yo se lo diese, la Pantera Rosa en Zaragoza, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a Malatesta en Madrid, a Catacrack, pues fui yo quien les llevé el libro, ¿no? Y bueno, ahora, por eso, todo esto viene porque ahora he conseguido otra remesa, otros 50 ejemplares, porque me he quedado sin los 200 que tenía iniciales, que ya los he vendido. Y bueno, pues en ese sentido, bastante contento con la aceptación del libro, la verdad. Joder, que sí. He visto que has hecho varias presentaciones presentaciones del libro, ¿no? Hace poco alguna en Sisurki, aquí en Iruña, y por Bilbao también hiciste, y en algún sitio. ¿Tienes prevista alguna más próximamente? Pues estoy a que la gente me llame. Sí que es verdad que yo me gustaría presentar el libro, sí que he tenido como una pretensión de hacerlo a nivel de Euskal Herria, pues porque al final el proyecto es un proyecto político, el libro en sí es como una especie, yo digo, de manifiesto concreto, porque propongo una alternativa, hago un diagnóstico de lo que entiendo que es la situación actual y eso he presentado fuera de Euskal Herria, únicamente he presentado en Santander. Y la verdad que fue uno de los sitios donde mayor acogida tuvo el libro. Llegamos a juntar casi 30 personas en la Libre de Santander y muy agradecido, la verdad. Y sí que me haría ilusión pues poder presentar también en Madrid, que no he tenido la oportunidad más que ir a la Feria del Libro. Y bueno, luego también en Castilla, pues no sé si saliese algo en Valladolid, Palencia, pues que también me han llegado a decir, pero no ha cuajado, también por el tema de transporte, ¿no? Porque yo al vivir en Pamplona no tengo coche, pues para moverme a ciertos sitios y trabajando como trabajo los fines de semana, pues digamos que estoy buscando presentaciones cerca de aquí. Pues por ejemplo, si me surge en La Rioja, pues podría ir a Logroño, ¿no? O algún pueblo pues de Guipúzcoa, o porque ya he presentado en Bilbo, he presentado en Donosti, Vitoria, Iruña, y luego aquí por las últimas que he hecho, como has dicho, en Sisur Nagusia y luego también en Ansoain, que también tuvo bastante aceptación. Entonces sí, mi idea es, si me llaman, oye, adelante y ahí estaré, porque creo que, además, en el contexto político en el que estamos actualmente en Euskal Herria, ¿no? Donde tenemos una izquierda abertzale socialdemócrata totalmente colapsada, ¿no? Tenemos una alternativa que yo no comparto de la gente joven, sobre todo, ¿no? Que es el movimiento socialista, que lo llaman, ¿no? Que es un poco, pues, GKS, el Consejo Socialista y tal. Y creo que no hay una tercera vía, ¿no? Dentro de esas dos propuestas que existen a día de hoy para, bueno, luego también está Yarki y otras propuestas, ¿no? Pero desde una perspectiva abertzale, ¿no? Y yo considero, y de ahí lo del ecologismo integral, que se puede hacer una propuesta política en Euskal Herria con cierta sensibilidad euskalchela a nivel cultural, con una pretensión comunalista, ¿no? y municipalista, y con una perspectiva fuertemente filosóficamente libertaria, ¿no? Y en eso es en lo que incide el ecologismo integral, ¿no? Y el libro de ecologismo integral, en plantear una alternativa, bueno, pues en este caso de la mano de una red, ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero con una red sindical de consumo y producción, plantear una alternativa que nos independice en todos los aspectos, no únicamente en el político, del capitalismo y del Estado-nación liberal. El libro está dividido en 3 partes, ¿no? Bueno, en 2 principalmente. Hay una parte, está lo que es el prólogo, que es donde hago una introducción con que me hace también el prólogo el amigo Axel Luzarraga. Luego está la parte de lo que sería, pues eso, un diagnóstico, ¿no? Sobre, pues, qué es el Estado español, cómo se ha conformado el Estado español, una fotografía de la izquierda española, ¿no? De lo que yo entiendo, pues, lo que ha sido Podemos, Izquierda Unida. Que para mí pues es otro tema que también en el libro trato, ¿no? Las identidades, cuando hablamos de España, ¿no? Yo que, como siempre digo, he nacido en el corazón de la bestia, ¿no? En realidad, bueno, pues España yo no lo considero un sujeto nacional y un sujeto cultural, lo considero un batiburrillo donde la hegemonía de lo castellano y aragonés pues se ha impuesto por encima del resto de pueblos, ¿no? Y se ha conformado un Estado-nación que, por cierto, es de los más antiguos del mundo, ¿no? Porque España en su momento fue, de hecho, los primeros que caímos frente al imperialismo español, aunque mucha gente no lo sabe, fueron los propios castellanos, ¿no? De la mano de la Revolución de las Comunidades, ¿no? Que fue, pues eso, totalmente golpeada y acabada por Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Y ahí en 1521, pues se acabó el tema. Además, una protorrevolución social que, por cierto, no ponía el hincapié. Claro, era otra época, la gente pensaba de otra manera, ¿no? Pero básicamente era reivindicar lo común, poner al rey ciertos topes, ¿no? Y en esa época eso fue algo
revolucionario en toda regla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, el libro tiene esa parte de diagnóstico y luego ya hay una parte propositiva, que la gente pues me dice que es la parte más interesante, porque es cuando entro en harina y planteo esa alternativa a lo que tenemos actualmente, que a mí personalmente no me gusta y que creo que tenemos que cambiar. Y también porque veo que el pensamiento libertario muchas veces se agarra siempre a viejas glorias, ¿no? A hablar de la revolución del 36, de tal. Y luego hay otra parte de gente que sigue teniendo ese discurso también basado en el marxismo concreto, ortodoxo, y yo creo de verdad que tiene que haber una alternativa a estas dos realidades, ¿no? De vivir del pasado o plantear presente en el pasado, ¿no? Estamos en el siglo XXI con un colapso ecológico, con una forma de vida que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que la salud mental es un problema en el Estado español y en Euskal Herria en todos los lados, ¿no? Porque vivimos atados a unos trabajos que bueno, en sitios como Iruña tenemos la suerte de que podemos ir al trabajo en 20 minutos y volver en bicicleta, pero sitios como Madrid son casi 12 horas de 16 las que te tiras fuera de tu casa para poder pagar un piso caro en un sitio sin espacios verdes y donde estás respirando mierda, perdón por la expresión, durante toda tu vida, ¿no? Entonces, en ese contexto de colapso civilizatorio, que yo no hablaría únicamente de colapso ecológico, sino de colapso civilizatorio, creo que es importantísimo una alternativa que sea ecológicamente sostenible y socialmente justa. Y para mí eso lo encarna el ecologismo social de Bookchin, con ciertos toques que yo añado, porque Bookchin también hay que entender su trayectoria vital, ¿no? Llegó a desechar el sujeto de la clase trabajadora como sujeto emancipador, él se basaba en la vecindad. Yo sí que creo que es compatible hablar de vecindad y hablar de sujeto trabajador como sujeto emancipador. Y ahí, pues, el libro es un poco eso, ¿no? La segunda parte, pues, coger la clase trabajadora como sujeto, le pones un aderezo que sería la cultura de cada cual, que cada cual se adhiera a lo que quiera libremente y luego funcionando de manera horizontal y con consensos. Esto es muy complicado. Ojo, Joserra, ¿no? Porque siempre la gente te dice, oye, es que esto que planteas es utópico. Sí, tiene un punto de utopía, pero como yo digo yo siempre, de las utopías surgen las voluntades, ¿no? Y de las voluntades surgen los cambios. Entonces, bueno, pues es un poco, por poner un poco prosaico, no poético, pues lo que trata de traer a escena ecologismo integral en un sitio como Euskal Herria, donde tenemos una población mal repartida demográficamente, con zonas como Suberoa, básicamente pues que sin población, o la zona de aquí en Navarra, de Salazar, Roncal, y zonas muy pobladas como Bilbo, ¿no? El Gran Bilbao, o la periferia de Donostia o Guipúzcoa, ¿no? Sitios que están, sobre todo Vizcaya y Guipúzcoa, súper pobladas, y otras zonas del territorio de lo que yo llamo los Países Vascos, que es Euskal Herria, ¿no? Por la pluralidad que tenemos, con otro tipo de, ¿no? Y claro, esto aquí se puede llegar a hacer, incluso en Nafarroa es un sitio para este tipo de experimento increíble, pero lugares como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, para hablar de ecologismo integral tendríamos que hablar de desechar las megalópolis que conforman esos núcleos de población, que sin duda hacen imposibles la soberanía alimentaria, que es una de las primeras soberanías que tenemos que recuperar si realmente queremos generar un proyecto emancipador. Muy interesante, Pedro. Y aparte, oye, veo que eres un especialista en el tema de la lucha comunera, ¿no? Que este año es el 500 aniversario. Uh-huh. Sí, es cierto que, o sea, no quiero hablar un poco de los comuneros, ya que has sacado tú el tema y porque es el aniversario. Creo que es una experiencia muy importante antes de meterme en el libro, como un preámbulo. Sí. Ya que has sacado el tema, aprovecha ahí la ocasión. Y es que sí es una lucha pionera y que coincidió aquí en Navarra con el 1512, la batalla de Noain, y fue una lucha que estuvo ahí asociada, ¿no? En cierto modo. Bueno, fue muy interesante y ya hablaremos otro día de las luchas comuneras, ya que tienes conocimiento y es un tema muy interesante que gustaría como experiencia. Lo único, mira, a ver, entrando un poco en el libro, hablas del decrecimiento. Y yo era un concepto que hasta que no te oí a ti, sinceramente, no lo leí en el libro, no tenía conocimiento. Y luego, ahora que me he ido documentando un poco, veo que es un concepto que tanto en el ecologismo como en los movimientos anarquistas o ácratas o libertarios, como dices tú, o que ya se viene hablando de ello desde hace décadas, o por lo menos desde hace 10 años. He visto ahí documentos de hace tiempo, ¿no? ¿Tú tienes ahí algún referente? ¿Tienes experiencia? O que nos... A ver, un ignorante como yo, de lo que no sabe qué es el decrecimiento, que lo acabo de ir ahora, ¿qué nos puedes informar? Sí, el decrecimiento surge en Francia,
Uno de los mayores precursores fue Paul Ariès, que es un referente, ¿no? Y Paul Ariès, que también está Serge Latouche, que igual te sonará, también es otro de los más ilustres en esta temática. El decrecimiento básicamente se explica muy sencillo, que es vivir con menos en el norte opulento para que en el sur la gente pueda vivir. Aquí, claro, nosotros pensamos en una época de precariedad absoluta que estamos muy mal, pero es que hay que tener en cuenta que hay gente que vive con $1 al día, ¿no? En la India, por ejemplo, la mayoría de la población, que es un país con millones de habitantes, y se pronostica que para 2050 llega a tener 1.000 y pico millones, la población más grande de todo el mundo, la gente vive el 80%, hablo de memoria, pero es un dato parecido, con €1 al día o €2 al día, ¿no? Algo que es impensable en nuestras sociedades actuales, ¿no? Que es lo que se gasta una persona en tomarse un zurito muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que vivir de otra forma, tenemos que trabajar menos, tenemos que repartir el trabajo y, sobre todo, resignificar las cosas, ¿no? O sea, tener más tiempo para... Hay una cosa que dicen, ¿no? Que es muy bonito, la verdad, ¿no? Tener tiempo, pues, para ser uno mismo, ¿no? Para poder ser padre, marido, amante, o sea, cosas que no podemos hacer con el ritmo de vida que llevamos. Entonces, el decrecimiento lo que viene a decir es poner en el centro la vida, poner en el centro los cuidados y decir a la gente, no podemos seguir consumiendo como consumimos, no podemos seguir gastando lo que gastamos, ni viajando como viajamos. Y esto, el decrecimiento, es una alternativa al ecofascismo y al auge de la extrema derecha, porque es que la izquierda institucional no está planteando, y no institucional, no plantea una alternativa para evitar las migraciones forzosas, porque la gente viene aquí, que eso va al decrecimiento, porque les estamos expoliando sus recursos naturales. Y ya no únicamente Occidente, sino también China. China está expoliando África, está haciendo que la gente migre. El norte de África tiene un estrés hídrico del copón. O sea, hablamos de datos que están por encima del 101% en lo que es la zona del Magreb. O sea, la gente se va a ver todavía más empujada a migrar. Y de hecho, la gente no estamos teniendo hijos en los países del norte porque la gente ha entendido, claro, venimos de, sobre todo mi generación, yo tengo 33 años, la gente de 20 a 33 o algo así, ¿no? De 20 a 35 o 36, hemos vivido muy bien, ¿no? Entendiendo como vivieron nuestros abuelos, ¿no? Ha habido un salto generacional donde nuestros padres iban creciendo a nivel adquisitivo dentro del Estado español, y la gente de tu generación, y la gente de mi generación lo que ha hecho ha sido perder poder económico, ¿no? Trabajos más precarios. Entonces, claro, mucha gente dice, pues yo, para lo poco que gano, no quiero tener hijos, porque no me lo puedo gastar. Es que, ¿qué voy a perder? ¿Más capacidad adquisitiva todavía? Entonces, claro, ante esto, los economistas, entre ellos Requeijo, que tiene un libro que se llama Odisea 2050, nos plantea que la solución es la inmigración. Claro, sin tener en cuenta que esa inmigración, que encima es un poco chungo decirlo así, porque ellos eligen quién entra y quién no entra. Por lo tanto, ya es algo que parte de un concepto malévolo, porque, o sea, dices que quieres gente, pero tú eliges a quién sí, quién no. ¿Y por qué pueden venir 700 millones y no 900? Y no se pone el hincapié en que no podemos seguir viviendo como vivimos, porque en un planeta finito, que es otra premisa del decrecimiento, no puede existir un crecimiento infinito. Entonces, el decrecimiento para mí es ese último bote salvavidas para que en Occidente podamos, de una manera pedagógica, frenar el fascismo y evitar que la gente se vea obligada a migrar y evitar que esos cócteles que quieren hacer a nivel multicultural, sin ningún tipo de política de acogida o de evitar la guetización de ciertos lugares, derive en más extrema derecha. Y ejemplos de esto que digo es Francia, por ejemplo, o Alemania, donde se ha abierto puertas a gente que no se ha querido integrar. Y después de 4 o 5 generaciones, no sé si te acordarás de los disturbios que fueron en 2004 en París, en Alemania el tema de los turcos también ha pegado fuerte, y ahora en Francia se pronostica que para las próximas elecciones seguramente la extrema derecha gane, y donde ganaba el Partido Comunista Francés, gana el Frente Nacional. Entonces hay que hacer una crítica de por qué la izquierda no está sabiendo ganar ese discurso hegemónico a la extrema derecha, y para mí el punto concreto de que por qué no se gana es porque no se habla de lo que se tiene que hablar. No podemos vivir todos como se vive en Occidente, no se puede. Pero claro, esto es un discurso antipopular. Y decir esto, pues implica que no se tenga votos. Entonces esta gente no lo va a decir. Pero al final, cuando pasan los años y ves que los flujos migratorios siguen existiendo, no hay políticas de integración, es muy complicado. Entonces, por eso el decrecimiento es como una alternativa de decir, las migraciones tienen que darse porque la gente quiera moverse y quiera migrar, no porque se vea obligada a migrar.
Y claro, la cultura, cuando hay, y lo hemos visto en Euskal Herria, sin ir más lejos, cuando la gente se movía de Galicia o Extremadura a muchos sitios de Euskadi, ¿no? También había conflictos, quiero decir. Como yo como persona que soy un estudiante de sociología, ¿no? Y que estoy a punto de acabar, pues, y que además llevo muchos años con el tema este de que me encanta la sociología, cuando tú juntas a poblaciones diversas y dispares, donde hay factores como la religión o la forma de vivir que es diferente, los conflictos existen. Y esto, negarlo, para mí es contraproducente si realmente queremos generar sociedades sanas. Y bueno, pues el decrecimiento un poco, para mí intenta, obviamente la migración es un derecho internacional y universal, pero que se haga, como digo, por motivos y voluntades libres, no por obligaciones. Y el decrecimiento intenta esto, reequilibrar la balanza. Si me preguntases, ¿qué plantea el decrecimiento? Reequilibrar la balanza para que todos podamos vivir mejor y todas tengamos la posibilidad de cuidarnos sin tener que vernos obligadas a, pues eso, a migrar y a ganarnos el sustento en países que encima no hay arraigo, no hay tal. O sea, todo esto hay que decirlo. Y yo creo que el decrecimiento lo dice y lo lleva diciendo mucho tiempo. Y desgraciadamente, y de manera una maldita efeméride, donde nació, que fue en Francia, a día de hoy tenemos los índices más altos de extrema derecha, de racismo y de xenofobia y de falta de integración de toda, te diría, de todo el mundo moderno. Pero esto mismo también lo hemos vivido a gran escala en Estados Unidos, ¿no? Pues eso. Joder, muy interesante para mí, como que no tengo mucha experiencia en este tema. De todas formas, has comentado que la gente te dice, oye, esto es algo utópico, esto es una utopía, pero sin embargo me consta que ha habido experiencias anteriores, incluso presentes, ¿no? Que no sé si aplican tanto el decrecimiento, pero sí un poco lo que tú vienes a definir, el ecologismo integral. Me suena en algún programa tuyo, en el Choco de Martinico, que hablaste de alguna experiencia práctica que existe hoy en día. Sí, existir existen, tenemos, pero claro, en lugares donde igual el contexto es diferente. Por ejemplo, en Kobane, en el Kurdistán, lo vivimos. Lo que pasa que es un contexto de guerra. Cooperativismo ha existido y existe a día de hoy en Euskal Herria y en el resto del Estado. Lo que sucede es que no está coordinado, no está como en una red, una confederación de... Yo siempre digo que juntarse y colectivizar lo que ya existe sería lo ideal. Lo que pasa que al final entran muchas variables. Muchas de esas cooperativas dependen de subvenciones, muchas están ligadas a movimientos políticos amplios. No es un secreto, ¿no? Que mucho del mundo cooperativo en Euskal Herria está vinculado a Izquierda Abertzale, no es un secreto. Entonces, esto todos los que vivimos aquí lo sabemos. Entonces, claro, mucha gente no quiere desligarse del todo de la política institucional. Entonces, yo siempre digo que, desgraciadamente, si seguimos poniendo todas nuestras energías en la política institucional de un Estado burgués que está bajo la influencia de las grandes corporaciones, del Banco Central Europeo, del FMI, nunca podremos realizar cambios de verdad. Entonces, lo que yo planteo es que lo que ya existe se pueda vertebrar con lo que no existe y se genere una red de consumo y producción al margen del Estado-nación y del capitalismo, porque el consumo, donde, por ejemplo, el intercambio llega a un punto que se puede incluso abolir, pero para eso primero hay que intentar abolir la acumulación. En esto quiero decir que la gente no se pueda enriquecer, que la gente tenga para vivir, pero que no puedas... O sea, a mí me parece una locura y es auténtico terrorismo que gente tenga dinero que no se va a poder gastar en su propia vida. Es decir, esto es algo que es un principio que debería abolirse y esto, por ejemplo, lo hacen los kurdos. El principio de acumulación está abolido. Tú, si participas en una cooperativa de pan, no puedes participar con acciones en una cooperativa de vino, por ejemplo. No se puede. Entonces, esto es un primer paso y esto a día de hoy muchas cooperativas no lo prohíben, por así decir, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay como el sustrato para hacerlo. O sea, lo que yo planteo en realidad no es utópico, pero sí que puede ser utópico porque necesitaríamos mogollón de psicólogos, psicólogas, primero, que nos deconstruyesen la mente según la tenemos estructurada en base a lo individual, al egoísmo. Y yo también lo tengo, ojo, y al ego. O sea, esto es innegable, ¿no? Y en las asambleas siempre hay problemas, siempre hay... Pero claro, por eso siempre digo que otra cosa igual, ¿no? En esta futura red de consumo y producción, la psicología debería ser fundamental y no debería ser tan mercantil como es actualmente, ¿no? Porque es inaccesible para mucha gente, pero debería estar ahí para que todos aprendiésemos a gestionar nuestro yo interno, que muchas veces nos lleva a los conflictos.
Yo creo que ese es el mayor punto de utopía del proyecto. No que no se pueda materializar porque hay cosas que existen, ni que no se pudiese hacer, sino que para hacer un proyecto que sea asambleario, horizontal y de un firme carácter libertario, primero tenemos que deconstruirnos como personas que hemos nacido en un sistema capitalista, egoísta y depredador, ¿no? Y eso es lo principal, yo creo. Deconstruirnos y luego ya construiremos lo otro. Ya, que igual es lo que más nos va a costar. De todas maneras, en tu libro haces una diferenciación que a mí me gustó mucho, que hablas de pueblos, aldeas, casas de campo o baserris y ecociudades, que hay que a su vez tienen que estar interrelacionadas, pero que en cada una de ellas tienen que funcionar a su manera, ¿no? Sobre todo me gustó por la parte de las ecociudades. Sinceramente, yo no me veo ahora viviendo en un baserri ni en un pueblo, porque Sí. mi cultura es urbana y sé que ahí estaría muy perdido y sería un lastre para la convivencia allí, ¿no? Mientras que en una ecociudad es una idea que no sé cómo se materializa, no llego a visualizar una ecociudad, sí, ¿no? Pero no sé, ¿me puedes iluminar un poco sobre cómo sería? Lo primero decirte, Joserra, que no todas y todos tenemos que vivir en el campo, que eso es una falacia de primer orden que de hecho pues está muy instaurado en el pensamiento bucólico, ¿no? De ciertos movimientos sociales, ¿no? Yo me voy a un baserri, hago mi queso, hago mi leche. Así no puede vivir todo el mundo, ¿no? Y más en una economía que está terciarizada y que aparte mucha de la gente que nos hemos formado en servicios intelectuales inmateriales. Entonces, en el campo, yo personalmente me preocupa un poco de saber pues cómo va la huerta, qué se planta y tal, pero yo soy también una persona que ha nacido, como te he dicho, en Madrid. Entonces, mi contacto con la huerta ha sido el que ha sido. Entonces, bueno, pues, y aunque yo haya nacido en Madrid, gente de Bilbao, no creo que tampoco, dependiendo de dónde se ha criado o en qué barrio, pues igual si eres de Indautxu, pues igual tu contacto con la huerta ha sido bastante poco, ¿no? Si toda tu familia es de Indautxu, pues no sabemos, o de Abando. Pero bueno, la ecociudad sería, para mí, yo siempre digo, en La Rocha, por ejemplo, La Rocha somos un barrio de Pamplona que tenemos más o menos una población de 25.000 habitantes. Somos el barrio más poblado, creo, si no me equivoco, de todo Iruña. Nosotros deberíamos independizarnos de Iruña. O sea, el concepto de ecociudad empieza cuando las unidades territoriales se hacen más pequeñas. Dicen que lo ideal es que los municipios en esas ecociudades no superen los 40.000 habitantes, con el objetivo de que a nivel político se puedan gestionar de manera comunitaria y asamblearia. Entonces, el concepto de ecociudad, para mí, lo principal, aparte de que luego está el tema de la agricultura urbana, de los techos vivos, ¿no? De la forma de la bioconstrucción, eso es otra parte de lo de las ecociudades que lo puedes implementar en ciudades como Barcelona. Pero para mí, el primer principio es que la población se reparta en torno a conceptos físicos y no económicos. Es decir, no puede ser... y hay historiadores, ojo, yo he estudiado mucho esto del tema, a mí me gusta mucho un historiador que es un liberal del copón, que se llama Díaz Villanueva, que él plantea, bueno, que los grandes núcleos de ciudades siempre han existido y que entonces hablar de la España vaciada es un absurdo, porque eso no tiene ningún sentido. Yo considero que esto no es así, esto es falso. Ha habido épocas donde sí que ha habido grandes booms demográficos en pueblos pequeños, sin ir más lejos, el Pirineo Navarro tenía más habitantes hace una generación que ahora. Entonces, yo considero que es absurdo desde un punto de vista físico, ¿no? Que las 2 mesetas de Castilla estén deshabitadas prácticamente y en Madrid vivamos 7 millones de personas. Entonces, las ecociudades vendrían a decir hay que repartir esa población demográficamente, generar servicios y trabajo en esos lugares y que la gente no viva hacinada en grandes superficies. Y sobre todo, que en esa ecociudad la movilidad sea en bicicleta o en transporte público, no en metro. Porque temas como lo del metro en Donosti, eso es una abominación. O querer hacer un metro en Iruña. En Iruña, con el terreno que tenemos y donde vivimos, perfectamente nos podríamos mover si se fomentase más el bidegorri, que no se fomenta lo suficiente en comparación con ciudades como Donostia, y en Villavesas, el transporte en Villavesas, que allí lo llamáis autobuses, aquí se llaman las Villavesas, y no haría falta más. Y que la gente pudiese trabajar donde vive y que la gente que quisiese trabajar en el pueblo pudiese trabajar en el pueblo. Tenemos las herramientas tecnológicas para poderlo llevar a cabo. No lo hacemos porque no queremos. Y luego, por ejemplo, el transporte interurbano en Nafarroa es una auténtica vergüenza. La gente, si vive en Navarra, necesita un coche.
y es algo que tenemos que prescindir de esos coches, porque aunque sean eléctricos o sean de lo que sean, hoy en día hablamos de petróleo, mañana será el litio. Es que, o sea, todos los recursos naturales se van a acabar, se van a acabar. Entonces, no podemos seguir con este ritmo de vida y tenemos que cambiar. Entonces, la ecociudad, por concentrar todo, sería vivir de manera más organizada territorialmente, en base a factores físicos, que las movilidades puedan ser en bicicleta o en transportes colectivos y que luego también se prime el principio de soberanías en plural, soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía laboral, todas las soberanías, y eso para mí lo pueden ofrecer núcleos de población que te diría que no superen los 40.000, pero que como mucho lleguen al tope de las 100.000 personas, como mucho. Entiendo en tu libro, bueno, recomiendo a todos los oyentes que lean el libro porque aparte que es de una lectura muy, muy fácil, está muy bien explicado con base a los artículos que has ido publicando, pero es que tocas muchísimos temas, ¿no? Aunque esté dividido en dos grandes bloques, la verdad es que tocas cualquier tipo de tema donde a cualquier lector cualquier artículo le va a sensibilizar y va a generar un debate en sí mismo, ¿no? Bueno, para ir un poco también ya terminando, porque quería terminar hoy un poco la entrevista con el libro y luego ya iremos hablando del resto de los artículos y de tus proyectos y tal. Pero en el libro veo que hablas sobre todo de dos temas. Municipalismo, por un lado, democracia semidirecta, municipalismo, lo que acabas de comentar ahora, ¿no? Reorganizar las macro-megaciudades en municipios más pequeños y luego realmente tu proyecto, tu alternativa se basa en un sindicato, ¿no? Lo que has hablado antes de la producción y consumo, pero que la base... El motor, bueno, ahora no recuerdo exactamente bien la terminología que utilizas, el origen vendría a ser un sindicato. ¿Por qué un sindicato y no una cooperativa? Y luego el municipalismo. Sí, bueno, en realidad te diré que me da igual que sea sindicato o cooperativa. Cuando hablé de sindicato, hablaba porque creo que cuando este proyecto crezca, va a hacer falta defenderse jurídicamente frente a los estados que te van a atacar, ¿no? Porque al final lo que se pretende con esto es generar un contrapoder que llegue a disputar la hegemonía al poder. Entonces, el sindicato, por el hecho histórico, también un poco por ese romanticismo histórico que entiendo que sindicatos, ¿no? En su día la CNT fue una auténtica alternativa estructural para toda la gente de los pueblos ibéricos y me parecía como bonito hablar de sindicato en red, porque creo que tiene que ser como un conjunto de sindicatos y cooperativas, y luego porque en la Constitución y en la forma de organizarse, la figura de sindicato ecologista no existe. Y un sindicato como tal, si te pones a investigar y bucear, no puede generar trabajo. Es que está como prohibido por ley, pero la figura del sindicato ecologista ni aparece. Entonces tienes ahí como una especie de brecha por la que poder meterte. Y luego también, al final, el sindicato no sería más que el brazo político, para que me entiendas, o el brazo estructural político organizativo de esa red de consumo y producción, donde tú tienes productores y consumidores, donde van a surgir esos conflictos y donde tienen que implementar el confederalismo democrático, para que me entiendas, en vez de en un municipio que a día de hoy no tenemos esa hegemonía, sería dentro del sindicato de cada pueblo y de cada barrio, donde sería esa contrapolítica para generar esa alternativa al Estado-nación. Municipalismo que sí que habla de democracia directa, no semidirecta, sino directa, pero fuera de las instituciones, porque entendemos que una vez que te metes dentro, acabas gestionando lo que no quieres gestionar, y yo, que no lo he comentado en esta, pero me gusta comentarlo, no me da ningún tipo de vergüenza o apuro, aunque yo tenga una trayectoria libertaria, hubo una época, después del 15M, ¿no?, que en mi pueblo se planteó la posibilidad de entrar en ayuntamiento con un experimento en una plataforma ciudadana donde veníamos gente del movimiento libertario, ecologista y tal, y entramos con gente de Podemos, en minoría absoluta, ¿no? No era un partido político, por eso también entramos, y llegamos a gobernar, ganamos las elecciones y gobernamos. No hicimos ni un 5% de lo que dijimos que íbamos a hacer, o sea, no hicimos nada a nivel de cambiar de sociedad, de que no se pudo hacer una alternativa a un macrovertedero, no se podía hacer absolutamente nada, porque las leyes están hechas para que no cambie nada, o para que cambien centímetros. Entonces, a pequeño plazo, a mí es como ayer, ¿no? ¿Me alegro de que no haya ganado la extrema derecha en Chile? Sí, bueno, ¿qué grado de alegría me produce entre 1 y 10? Pues igual un 5 raspado, pero no espero nada de Boric como un cambio real de la vida de los chilenos y las chilenas. No creo que acabe con el capitalismo ni que plantee una sanidad pública universal para todos los chilenos, que hay un problema bastante grande. No confío en la política institucional porque
Murray Bookchin también puso mucha esperanza en los verdes alemanes. ¿Y qué sonó? Y los verdes alemanes están en un tripartito con los liberales. O sea, cuando gritaban, cuando ganó Tsipras en la plaza Sintagma, Syriza, Podemos, venceremos, cantaban los griegos, y 2 años después votaron Oxy, que no a las reformas de la Troika, y se aplicaron las medidas austericidas de la Troika. Podemos iba a asaltar los cielos y no sé qué ha asaltado, pero los cielos desde luego que no. Entonces, no creo que se da mucha... Y bueno, y la ciudad de Berchale es un ejemplo reciente, ¿no? Yo ni para Dios me podía imaginar yo hace 10 años que la izquierda de Berchale iba a asumir el discurso que está asumiendo actualmente. A nivel económico, a nivel de relato, no me lo podía creer. Y la alternativa que está la izquierda de Berchale a día de hoy en Euskal Herria se basa en lo que ya hemos visto que no funciona, que son estados socialistas autoritarios y verticales. Es que alucino. O sea, entonces, claro, pues, bueno, pues veremos qué sucede, ¿no? Pero desde luego que este sindicato red, esta alternativa, para mí sí que puede ser una alternativa con mayúsculas a esa conquista de las soberanías que desde luego, para mí, y lo digo siempre, y lo hemos visto también en Cataluña, que es otro ejemplo, cuando ves, hoy veía en Twitter, ¿no?, una foto de Ana Gabriel con Puigdemont, con, no sé cómo se llama el otro consejero, y luego también estaba Valtònyc. Pues yo creo que cuando ponemos... O sea, quiero decir, esto es un ejemplo, la sinrazón, de que a mí trabajar en una Cataluña independiente, gobernada, dependiente del FMI, dependiente de los grandes capitales y dependiente del ritmo de vida actual, a mí no me libera ni un poquito, no me libera absolutamente nada. Entonces, por eso hablo de soberanías en plural, y creo que el sindicato puede ser esa figura que genere ese contrapoder y que aparte juegue como mediador, ¿no? Como ese mediador entre las diferentes cooperativas de consumo y producción, que realmente hagamos política sin políticos profesionales, sin liberados y sin subvenciones del Estado. Esto no quiere decir que dentro de esa organización no existan los servicios, que no exista la gratuidad y que no podamos construir en un futuro cooperativas de vivienda, de sanidad, de servicios en total, que nos brinden lo que necesitamos para poder vivir con eso que se llama el vis y posa, ¿no? Vivir bien, la buena vida, ¿no? Sí, ¿qué te iba a decir, Pedro? ¿En qué proyectos estás ahora? ¿Hay una segunda parte del libro, un siguiente libro? Pues mira, con el tema sinceramente, yo siempre he priorizado la militancia a otras cosas y llevo arrastrando por la UNED la carrera de Sociología, que me quedan 24 créditos, mogollón de tiempo, y ahora he decidido centrarme, seguiré escribiendo artículos, ¿no? Pero he decidido centrarme en acabar ya por fin, cerrar esa etapa de Sociología. Y sí que hay un proyecto de la Recámara que es cómo articulamos el confederalismo ecosocial, hablando ya de eso que dices tú, cómo se transforma de verdad la sociedad, cómo hacemos las ecociudades, cómo lo vertebramos. Sería como una propuesta organizativa donde realmente intentaría entrar a explicar cómo llevar a cabo el ecologismo integral organizacionalmente, porque al final la propuesta del sindicato hay que ampliarla, hay que ver cómo se haría, hay que investigar, y bueno, pues ese es un poco el futuro proyecto, cómo articulamos el confederalismo ecosocial, que lo llamo yo, o el confederalismo ecointegral. Es que me da igual, al final el ecologismo integral yo lo cogí el término porque me parece que la ecología tiene que ser integral y porque desgraciadamente el concepto de ecosocial está muy manido, y ahora te lo puedo decir que es ecosocial más Madrid, Bildu y incluso Geroa vaya aquí, que ahora son ecoliberales verdes, social verdes. Entonces, por eso hablo de ecologismo integral. Sí, ahora todos los partidos, organizaciones y asociaciones tienen el color verde como emblema, ¿no? Es algo que está de moda. En su momento el feminismo, ahora la ecología. ¿Participas? ¿Hay alguna base de esta red que ya empiece a funcionar o que esté ahí en un embrión haciendo, pues, de experiencia piloto, que podamos tener referencia de cómo está funcionando esta idea, este proyecto tuyo? Esta es la pregunta canallita de Joserra, porque ya se lo sabe un poco, entonces me lo pregunta para que lo diga públicamente. Pues justo con todo el tema yo hice un podcast hace tiempo de unas jornadas ecosociales en Euskal Herria, y al final ha salido un germen que se llama Nafarroa Ecosociala, donde nos hemos juntado gente de diferentes trayectorias, y la verdad que, pues tenemos vamos a hacer unas jornadas en marzo en Navarra sobre decrecimiento de ecologismo social.
Y bueno, hemos conformado una iniciativa política decrecentista que, como te digo, se llama Nafarroa Ecosociala, que obviamente no es lo que digo en el libro todo, porque no es un proyecto mío, sino que es un proyecto plural. Pero bueno, es un proyecto que yo me siento muy cómodo con lo que estamos haciendo, porque hemos dejado claro ciertas líneas, como que somos una iniciativa apartidista, ecosocial, asamblearia, feminista. Y bueno, pues estamos un poco, yo creo, en una línea bastante interesante y veremos a dónde nos lleva el futuro, pero ojalá podamos plantear una alternativa integral para la sociedad navarra que se pueda luego extrapolar al conjunto de Euskal Herria, ¿no? Y por qué no, fuera de nuestras mugas también, que llegue a otros lados, que al final esto, como siempre digo, lo determinante no es dónde se haga, sino que se haga. Y esto es algo que no es ni estrictamente navarro, ni estrictamente vasco, sino que es algo internacional. Y como digo yo, pues esto, Nafarroa eta mundua, o sea, es que es así. Sí, está claro. Si no se hace a nivel global o planetario, no tiene sentido, porque volver a repetir las políticas de consumo, de producción, es volver a la situación que estamos ahora mismo. O sea, desde luego, es volver al origen del problema. Oye, pues muchas gracias, Pedro, por la entrevista. Se me ha quedado un poco corta. Hablas de tantos temas y con tanta pasión y tan intenso que da para muchas entrevistas y más comentarios. De todas maneras, quedamos para marzo. Has comentado que tenéis previstas unas jornadas y ya hablaremos antes cuando las vayáis a preparar o a presentar o lo que sea. Cuando termines la carrera y tengas tu segundo libro, pues también. Y oye, y encantado de seguir hablando contigo y colaborando contigo, que nos cuentes experiencias y proyectos. Es que ricasco zuri, Joserra. Nada, a ti un abrazo, hasta pronto. Besarkandi bat, agur. Ayo. Aio, bai.